curso, técnica HACCP y What If. A continuación, los dejamos con él para que pueda ya explayarse un poco más en qué va a consistir el curso online del 3, 4 y 7 de agosto. Gracias. Okay, muchas gracias, Karen. Muy buenos días a todos. Es un placer para mí poderles acompañar el día de hoy y comentarles un poco sobre lo que son las técnicas HACCP y What If para la identificación de peligros y análisis de riesgos. Les voy a pedir a todos que me apoyen utilizando la herramienta que estamos manejando para este webinar. En la parte de la pantalla de comandos van a ver la opción de chat o de preguntas. Les agradecería que me comentaran, que me escribieran su nombre, a qué empresa pertenecen o en qué sector están trabajando. Asimismo, más adelante en la presentación van a poder identificar un slide donde dice preguntas hasta aquí. La idea es que durante la presentación puedan ir generando esas preguntas. Al llegar a ese slide, les resolveré las preguntas hasta esa parte y una vez resueltas continuaremos con la siguiente parte del webinar hasta finalizarlo. En esa finalización, nosotros les responderemos el resto de preguntas que se hayan generado a lo largo de la presentación. Entonces, vamos a iniciar. La situación de la industria, ¿por qué es importante hablar de análisis de riesgos o identificación de peligros? Los países industrializados han realizado desarrollos tecnológicos representativos que han generado procesos cada vez más complejos, por lo que han sucedido accidentes cada vez más significativos. Esto principalmente ha sucedido entre los años 70 y 80. Posteriores a estos años hemos identificado también accidentes importantes, sin embargo, principalmente se representan en estas fechas. Por lo que la industria y las naciones han estado muy interesadas en la prevención y mitigación de los mismos. Para lograr este objetivo se ha determinado como fundamental conocer y entender los peligros y los riesgos a los que se está expuesto en estas actividades. Aquí en este slide me interesa mostrarles una relación de los accidentes más significativos que han ocurrido en estos periodos que les estoy comentando. La idea es mostrar qué es lo que ha motivado a estas industrias y a las naciones que les comentaba anteriormente en empezar a entender un poco más por qué suceden estos accidentes y qué deben hacer para mitigarlos o prevenirlos preferiblemente. Este fenómeno de análisis de riesgos surge principalmente por dos condiciones y se empieza a notar a partir de los años 80. El principal fenómeno pues, es el crecimiento de la industria química y petroquímica, principalmente apalancado por la industria de petróleo y gas. Otro motivo de esto es el desarrollo de nuevas tecnologías que son cada vez más complejas, donde se involucran más procesos y más sistemas, lo cual vuelve más susceptibles a errores de equipos y definitivamente el error humano, que vamos a ver que es un factor común en todo este tipo de acontecimientos. A raíz del desarrollo de estas nuevas tecnologías, la demanda de nuevos productos también se va creciendo y la incertidumbre en el manejo y comportamiento de estos productos pues también se vuelve importante. Inicialmente, del petróleo obteníamos únicamente el diésel, era el producto que se podía obtener y aprovechar de este mineral. Sin embargo, hoy en día, pues todos muy bien lo sabemos que del petróleo podemos sacar gran cantidad de productos donde principalmente manejamos gasolinas de diferentes octanajes, GLP, GMB y otros productos también peligrosos como biodiesel y materias que salen de la petroquímica. Por lo cual se comienza a percibir la importancia de determinar las causas o motivos de los accidentes y cómo el factor humano estaba involucrado en estos.
Los procesos, sistemas cerrados, también involucran personas, por lo cual es importante conocer cómo interactúan las personas con estos sistemas y con estos procesos. Las empresas hoy en día deben preocuparse no únicamente por su productividad, su ganancia, sino también deben estar preocupados por su entorno, el medio ambiente, la población, inclusive la imagen que puedan estar generando. Por lo tanto, los análisis de riesgo se realizan durante todo el ciclo de vida de un proyecto o de una instalación. A continuación, les voy a mostrar un breve video, en la cual la intención es mostrarles lo dramático, lo fuerte que puede ser un accidente con una sustancia peligrosa de estas. Esto sucedió en una instalación de Pemex en Reynosa, se llama Las Tamaulipas. Vamos a ver el accidente desde dos ángulos. Como pueden ver, pues se ve una operación normal, un día normal, común y corriente. Las personas haciendo sus actividades, mantenimiento, las actividades de verificación, de inspección que estén haciendo en el campo. Se puede ver también que hay una trayectoria, una vía cercana a las instalaciones. Como pueden ver, se presenta inicialmente una explosión donde se puede percibir fácilmente la onda expansiva y posteriormente vienen los otros eventos asociados a fuego, diferentes presencias de fuego que pueden ser llamaradas, pueden ser jet fire y otros eventos que se analizan y se identifican en otros estudios de riesgos que llamamos análisis de consecuencias. Es bastante significativo este evento, igual genera bastante pánico en las personas que están trabajando en la zona. La intención es mostrarles lo dramático que puede ser un evento de esto y lo significativo. Ok, entonces esto es importante poderlo entender. Y para ponernos en contexto de los temas que vamos a hablar, es muy importante definir unos conceptos básicos, como proceso. Ustedes ya me pudieron escuchar en un par de oportunidades hablar de proceso. Es muy importante tener en cuenta esta definición de proceso, ya que la técnica como FASOCO específicamente está diseñada única y exclusivamente para hacer identificación de peligros y evaluación de riesgos a procesos. Por lo cual hay esta definición: actividad que implique cualquier uso, almacenamiento, fabricación, manipulación o movimiento o combinación de estas. Vale la pena resaltar que el movimiento implica el transporte de estos productos peligrosos y toda la manipulación que se esté manejando con químicos altamente peligrosos. Aquí voy a citarles la definición de la OSHA. La OSHA es representativa, es importante tenerla en cuenta porque rige principalmente o es ampliamente aplicada en esta parte del continente. La OSHA dice que para efectos de esta definición, cualquier grupo de recipientes o vasijas que estén interconectadas y recipientes que no estén conectados con una ubicación tal que podrían ser afectados por un químico altamente peligroso, con una eventual liberación es considerado un único proceso. Entonces, con esto vamos a ver que se puede hablar de procesos continuos y discontinuos. Sin embargo, lo vamos a considerar para efectos prácticos la manipulación de un químico altamente peligroso. Y lo encontramos como altamente peligroso si es inflamable, si es volátil, si es corrosivo o si es explosivo. Ahora bien, hay otras dos definiciones muy importantes
y que usualmente las confundimos. Sin embargo, para poder darle el énfasis y la profundidad a un estudio de riesgos, es importante tener claro qué diferencia hay entre peligro y qué diferencia hay entre riesgo. Peligro, para efectos de lo que vamos a realizar hoy, es la condición química o física de un sistema, planta o proceso, aislada o combinada, que tiene el potencial para causar daño a las personas, la propiedad y o el ambiente. La OSHA también lo define y es muy similar, e indica que un peligro puede ser cualquier cosa, ya sea material, equipos, métodos o prácticas de trabajo que puedan causar daño. También encontramos muchas definiciones por otras entidades y pues debemos tener en cuenta la definición de la Real Academia de la Lengua Española, que indica que el peligro viene del latín de periculum, ¿sí? Y lo define como la contingencia inminente que suceda a algo, o el lugar, paso, obstáculo o situación en que aumenta la inminencia del daño. Hay una definición mucho más sencilla y que va a ser práctica para la utilización en este tipo de actividades y lo podemos utilizar fácilmente como el potencial de severidad o potencial de causar daño. Esa es la definición más fácil, es el potencial de causar daño. No es la generación del daño, no es cuando ocurre el daño, sino es el potencial de que ese daño ocurra. Ahora bien, entramos a la otra definición importante, el otro concepto importante, que es el de riesgo, el cual es definido como la medida de pérdidas económicas, daño ambiental o lesiones humanas en términos de probabilidad de ocurrencia de un accidente. Esto es muy importante. En términos de probabilidad de ocurrencia de un accidente o frecuencia y magnitud de las pérdidas, daño al ambiente o de las lesiones, que es la consecuencia. Como ustedes pueden ver, hay una definición bastante importante de riesgo que pues va a ser aplicable a diferentes conceptos de riesgo, que ahora les voy a comentar un poco de eso, pero va a ser siempre aplicable, que es el producto de la frecuencia y la consecuencia. Entonces, bien, un riesgo es la posibilidad alta o baja de que alguien sufra un daño causado por un peligro. Como ustedes ven, en este concepto de riesgo está directamente relacionado con el peligro. Por eso también es muy fácil de que se confunda el término. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta esta diferencia. Ahora, hay otros conceptos de riesgo que vamos a tenerlo siempre muy presente en el día a día de nuestras actividades. Y pues está muy frecuentemente usado actualmente, que es, por ejemplo, la definición de riesgos asociadas a la gestión de proyectos o a un proyecto, ¿sí? Para este caso, el PMI, en su guía PMBOK, indica que el riesgo es un evento que puede o no ocurrir, pero que si ocurre tendrá consecuencias no deseadas. Ok, esto lo amplían un poco más, indican que es un evento o una condición que si ocurre puede tener un efecto negativo, que es el que hemos verificado hasta el momento, pero también puede llegar a tener un efecto positivo sobre al menos uno de los objetivos de un proyecto. Esto, como les digo, es una definición de riesgo asociada a proyectos. En este caso, nosotros estamos evaluando riesgos asociados a procesos, como definimos anteriormente. También hay otra fuente bastante importante que podemos tener como referencia, que es la ISO 31000, en la cual tiene una guía de aplicación, que es la guía ISO 73, la cual dice que el riesgo es el efecto de la incertidumbre de los objetivos. Esta conexión entre los riesgos y los objetivos implica que una organización debe expresar de forma total y exhaustiva sus objetivos. Al fin y al cabo, lo que vamos a encontrar y vamos a ver siempre como fundamental es entender claramente a qué peligros estamos expuestos y determinar de cierta forma los riesgos que estaremos manejando. Con esto vamos a pasar
a entender o tratar de buscar sistemáticamente la forma de comprender los peligros y los riesgos a los que estamos expuestos. Por lo tanto, debemos preguntarnos qué puede salir mal. Con esas preguntas, la idea es llegar a una identificación de peligros. ¿Cuán probable es que ocurra y cuáles serían las consecuencias? Ahí es donde realizamos una evaluación de riesgos. ¿Y qué puede hacer al respecto? ¿Qué se puede hacer al respecto? Esta ya es las soluciones de gestión de riesgos. La idea es que una vez identificados estos aspectos, podemos empezar a gestionar los riesgos. Y estas técnicas que estamos comentando y que vamos a ver el día de hoy, nos ayudan a iniciar esta gestión del riesgo. Como pueden ustedes haber visto o conocer, en el mercado existen muchas más técnicas que las que vamos a ver el día de hoy. Hemos escogido estas técnicas del día de hoy porque nos permiten mucha versatilidad y nos permiten una respuesta muy adecuada a nuestros requerimientos. Sin embargo, para efectos específicos o prácticos se pueden aplicar otras técnicas y dependiendo de la definición en detalle que requiramos para el análisis que estamos haciendo. Por lo cual tenemos técnicas cualitativas y técnicas cuantitativas, las cuales en el mercado se encuentran pues bastantes alternativas. Como les decía, la intención es conocer las preguntas que tengan hasta este momento. No sé si podamos entonces seguirlas acumulando y iniciar con el tema a fondo y al final de la presentación estaremos resolviéndolas. Entonces, bien, empecemos a hablar del what if. La traducción literal de este nombre podría ser ¿qué pasa si? Realmente este es el término que normalmente utilizamos en español, ¿qué pasa si? O ¿qué ocurre si? Dependiendo del contexto de la definición que demos al ejercicio, podemos utilizar esta traducción. Este es un método de análisis que no es tan estructurado como otros. El caso del HACCP, que tiene la particularidad que es muy estructurado, y ya vamos a ver un poco la diferencia, u otros métodos como el FMEA, que es el análisis de falla, el análisis de modo de falla y efecto, y otros que pretenden generar una estructura sistemática para esta identificación de peligros. Este método necesita una adaptación por parte de las personas que lo estén implementando, de los usuarios que lo vayan a implementar, a los casos particulares que se pretendan analizar. Como su nombre lo sugiere, consiste en cuestionarse el resultado de presencias de sucesos indeseados que pueden provocar consecuencias adversas. Por lo cual es muy importante una adecuada generación de estas preguntas. Este método exige el planteamiento de las posibles desviaciones desde el diseño, construcción, modificación de operaciones de una determinada instalación o determinado proyecto. Es importante resaltar que el what if permite aplicarse a situaciones diferentes a la de un proceso. A diferencia del HACCP, no limita su aplicación a procesos. Sin embargo, es altamente utilizado en procesos dependiendo del alcance que se quiera tener. Evidentemente requiere un conocimiento básico del sistema y la disposición mental para combinar o sintetizar las desviaciones posibles y que podamos determinar claramente qué pretendemos alcanzar o definir con el estudio que estamos haciendo, por lo cual va a ser principalmente necesario definir con anterioridad a estos estudios el objetivo y el alcance del mismo. Es muy importante conocer la terminología que se utilizaría durante estos ejercicios. Como pueden ver ustedes aquí, tienen los seis términos claves que vamos a estar utilizando en el desarrollo de una técnica what if, donde principalmente se deberá manejar lo que llamamos las intenciones, si estamos hablando de un diseño, la intención de un diseño,
o puede ser la intención de una actividad, cómo se pretende que deba realizarse esta actividad, ¿sí? Y una vez definido esto, pues podemos comprender qué puede salir de lo que tenemos planeado, que eso es realmente lo que vamos a empezar a realizar en estos tipos de identificación de peligros, determinar qué puede salir mal. Por lo tanto, el equipo que esté reunido realizando este tipo de actividades debe tener muy claro cómo se tiene definido que se va a realizar el proceso o una actividad. Las preguntas deben ser el planteamiento de retos a las intenciones, comenzando normalmente con la palabra ¿qué pasa si o qué ocurre si? Entonces, teniendo claro esa intención de diseño, esa intención de la actividad, vamos a empezar a cuestionar las posibles desviaciones que se salga de lo que se está planeado realizar para determinar las causas y las consecuencias de estos eventos. Por lo tanto, vamos con el término causa, que es las formas o las razones que generan, en este caso, la pregunta. Es lo que genera que suceda esa desviación. Las consecuencias son las respuestas a la pregunta que describen los potenciales efectos, suponiendo la no existencia de salvaguardas. Esto es fundamental para identificar adecuadamente los peligros y conocer su severidad, su real severidad. Debemos tener en cuenta siempre en estas sesiones que las evaluaciones se deben hacer sin tener en cuenta las protecciones o las salvaguardas que deben existir y las que se pretendan instalar en un futuro, pues no serían unas salvaguardas, sino podrían llegarse a considerar como una acción, una recomendación posterior a este estudio. Pero es muy importante que esa evaluación de esa consecuencia, la severidad que estamos identificando, sea sin tener en cuenta esas salvaguardas o esas protecciones que podemos llegar a tener. Ahora, salvaguardas. Las salvaguardas son las medidas para reducir la frecuencia de la consecuencia, son protecciones. ¿Sí? Son, por ejemplo, inclusive es un último nivel de protección, pero los equipos de protección personal como cascos, guantes y demás protecciones personales son considerados salvaguardas, aunque son la última alternativa en este tipo de escenarios. Y por último, las acciones, o también llamadas recomendaciones, son las sugerencias de cambio de procedimientos, cambios de diseño o propuestas de estudio para realizar en el futuro. Es lo que surge de esa evaluación que se está realizando, lo que se está identificando y que pretende reducir esa frecuencia o esa consecuencia que estamos identificando como importantes. Por lo tanto, vamos a ver unas preguntas típicas de un ejercicio what if. Como ven, ¿qué pasa si falla un equipo o un componente específico en una condición específica? ¿Qué pasa si un parámetro específico de proceso, como flujo, nivel, temperatura, presión, etcétera, es anormal o está fuera de estas intenciones de diseño de lo que fue diseñado para operar de esa forma? ¿Qué pasa si una acción específica de un operador o una acción específica de mantenimiento se ejecuta incorrectamente? Esto está relacionado directamente con el factor humano. ¿Y qué pasa si ocurre una condición específica ajena o evento específico externo al proceso? Esto es también muy importante, tener en cuenta la locación, la ubicación de donde están realizándose el proceso, las actividades, y poder identificar qué agentes externos pueden estar afectando la operación, lo cual muchas veces se descuida. Las preguntas que se generarán durante este proceso normalmente se relaciona con una tormenta de ideas. Es muy importante darle cierto orden, ciertas reglas para poder organizar y recoger este gran número de preguntas que se pueden estar generando. Por lo cual es importante explicar las reglas para hacer las preguntas, decirle a los participantes de estas sesiones muy claramente cómo deben interactuar, cómo deben generar estas preguntas y en qué orden, por varios motivos, entre esos el más importante, poder rescatar todas esas ideas que están surgiendo espontáneamente. Se debe redactar con suficiente detalle las consecuencias o las respuestas a estas preguntas
para posteriormente identificar claramente las salvaguardas o las recomendaciones. Muchas veces se peca por una poca explicación, una vana explicación de las consecuencias que se pueden llegar a presentar, y en una evaluación posterior no se pueda interpretar por el equipo que lo evalúa claramente. Verifique la forma de reducir la frecuencia del evento o la consecuencia del mismo por medio de recomendaciones. La idea es que una vez se han determinado las consecuencias y las causas que lo generan, que normalmente se puede asociar a una frecuencia, la idea es buscar la reducción de ese impacto por medio de las recomendaciones. Principalmente nos debemos enfocar a eso. Muchas veces pasa que en este tipo de ejercicios las personas se ponen a hacer recomendaciones externas o adicionales. ¿Qué ventajas tenemos con el qué pasa si? Es muy fácil de aplicar para cualquier proceso o actividad. Como les decía, no está limitado a procesos, como ya vamos a ver con el HACCP. Es aplicable a cualquier etapa de ingeniería. No se limita a que sea en una etapa conceptual o algo básico o detalle. Se puede aplicar en cualquier etapa. Sin embargo, es importante definir para cualquier estudio el alcance del objetivo. Se puede enfocar en aspectos específicos de interés. Esa es una gran ventaja, una fortaleza, ya que podemos revisar aspectos particulares de un evento o un proceso sin tener que consumir mucho tiempo. Y es un método bastante sencillo de aplicar. ¿Qué desventajas tenemos? Depende de la experiencia del equipo participante. Definitivamente el equipo que participe, mientras más experiencia tenga en este proceso o en este tipo de proceso o actividades, vamos a tener mejores resultados. Puede fácilmente omitirse un peligro. Esa es una desventaja grande. Al no ser tan estructurado, corremos el riesgo de que podamos omitir algunos peligros importantes. Por lo tanto, es muy recomendado que el líder de este tipo de sesiones tenga bastante experiencia en este tipo de actividades y pueda guiar al equipo en una adecuada identificación de peligros. Es difícil por medio de una auditoría verificar su profundidad. Claro está que muchas organizaciones hacen auditorías a este tipo de actividades. Normalmente en nuestros países son internas, en algunos otros países pues son requerimientos de ley. Por lo tanto, el what if, al ser poco estructurado, deja cierta subjetividad al determinar qué tan profundo pudo ser. Y como les he comentado en varias oportunidades, es un método que no es plenamente estructurado. Aquí les comparto una hoja de datos tipo muy general. Como pueden ver, se encuentra en blanco, es un ejemplo. La idea es que tengan una guía en el caso que quieran aplicar un tipo de esta técnica y poder identificar qué información se requiere manejar. Por ejemplo, y como básico, es necesario determinar el nombre del análisis que se está realizando, cuál es el objetivo del estudio, que es fundamental antes de iniciarlo, cuál es la descripción del alcance para realizar en el taller, y una vez determinado esto, el what if, y es una recomendación bastante importante, definirle secciones, analizar, por ejemplo, si es un proceso, por etapas de proceso, si es una construcción, por especialidades, por ejemplo, especialidad civil, especialidad mecánica, o etcétera, etcétera, etcétera. Este seccionamiento, lo cual no es un requerimiento de fuerza mayor del what if, sí permite que podamos evitar la omisión de identificación de peligros, o por lo menos reducir en bastante nivel. Se debe consignar claramente la pregunta asociada al qué pasa si. Posteriormente se debe responder esta pregunta con la consecuencia de esta desviación. Se debe identificar claramente la causa que genere esta pregunta, y posterior a esto se deben identificar las salvaguardas o protecciones existentes que prevengan o mitiguen esta desviación. Ahora bien, en esta etapa, hasta este punto, estamos realizando la identificación de peligros. Para hacer una evaluación cualitativa, utilizamos matrices de evaluaciones de riesgo, donde podemos determinar, dependiendo del impacto que sea más representativo, como personas, medio ambiente, etcétera, cuál es la severidad y cuál sería la frecuencia que podríamos llegar a tener, y asimismo darle un valor cualitativo al riesgo.
Con esto podemos definir si requerimos una recomendación o una acción al respecto. Es muy importante, como les decía, esta severidad se debe evaluar sin tener en cuenta estas salvaguardas o estas protecciones. Estas recomendaciones o acciones deben reducir o la causa o la consecuencia. Y por último, es recomendable para la apropiada gestión del riesgo determinar una fecha en la que se deben implementar estas recomendaciones o salvaguardas y ubicar un responsable. Vamos a dejar entonces, como les comentaba, las preguntas para el final y vamos a seguir con el HACCP. El HACCP viene de sus siglas en inglés de Hazard and Operability Analysis, que significan análisis de peligro y operabilidad. El método nació en 1963 por la Imperial Chemical Industries en el Reino Unido, en una época en que se aplicaban en otras áreas las técnicas de análisis crítico. Estas técnicas consistían en un análisis sistematizado de un problema a través del planteamiento y respuestas de una serie de preguntas, tales como preguntarse cómo, cuándo, por qué, quién, etc. Algo similar a un análisis que se llama los 5 por qué, algo similar a eso, muy ligero y poco estructurado. La aplicación de estas técnicas al diseño de una planta química nueva puso de manifiesto una serie de puntos débiles del diseño. Este método se formalizó posteriormente y ha sido hasta ahora ampliamente utilizado en el campo químico como una técnica particularmente apropiada a la identificación de peligros en una instalación industrial. Este método está plenamente diseñado y debe ser aplicado de esa forma a procesos, como les estuve definiendo anteriormente. Está diseñado y no debe alejarse de este tipo de requerimientos. Ustedes van a escuchar, y es muy común en el mercado, hablar de un HACCP a cualquier tipo de actividad. Sin embargo, debemos tener precaución porque podemos aplicar diferentes metodologías para identificación de peligros y evaluación de riesgos, pero no a todas podemos estar aplicando un HACCP. El HACCP es una técnica de identificación de peligros inductiva basada en la premisa de que los accidentes se producen como consecuencia de una desviación de las variables de proceso con respecto de los parámetros normales de operación. Aquí vamos a ver algo similar que ya les he comentado de la terminología, pero principalmente se basa en que los parámetros del proceso se salen de las intenciones de diseño. Y esto es lo que nos va a generar los accidentes. Por ese motivo, está netamente diseñado para procesos. La característica principal del método es que es realizado por un equipo multidisciplinario de trabajo y que la técnica consiste en analizar sistemáticamente las causas y las consecuencias de una desviación de las variables de proceso, planteadas a través de unas palabras guía. Ya vamos a ver un poco más a qué nos referimos con esto. Por lo tanto, hablamos de intenciones. Este término se aplica exactamente igual que el what if. Sin embargo, tengan en cuenta que para este caso es únicamente para procesos. ¿Cómo se espera que funcione el proceso o qué actividad se espera que realice? ¿Para qué fue diseñado? ¿Cuál es su intención de diseño? ¿Cuál es su filosofía de diseño? Las desviaciones es lo que se aparta de las intenciones de diseño. Entonces vamos a ver que esta desviación es algo que se me salga del parámetro para lo cual fue diseñada. Diferente es si, por ejemplo, estamos hablando de presión, si la presión de diseño es para operar, por decir un ejemplo, entre 50 y 100 psi, esa es la intención de diseño y la desviación va a ser por encima o por debajo de este valor, así sea que la tubería o la estructura tenga un rating que pueda superar esa presión. Sin embargo, el diseño o la intención de diseño de operación está siendo superada o está siendo inferior. La causa es la forma o razón de desviación que puede ocurrir. Lo que me genera que se salga esos parámetros de proceso de la intención de diseño. Y las consecuencias son los resultados de esa desviación. Cuando se genera la desviación que viene
que es generada por una causa, la respuesta a esa desviación es mi consecuencia. Aquí tenemos el concepto de salvaguarda, que es muy similar al que estábamos mirando en el What If, y es la medida para reducir las frecuencias y las consecuencias. Estas salvaguardas son las protecciones que podemos tener en nuestro sistema, en nuestro proceso, para que estos parámetros se mantengan dentro de las intenciones de diseño. Y por último, acciones o recomendaciones son las que generamos para prevenir o reducir los impactos que puedan generar estas desviaciones. ¿Qué ventajas tenemos con un análisis HACCP? Permite hacer conocimiento amplio a todos los implicados del funcionamiento de la planta. Eso es muy importante porque muchas veces en unas instalaciones, y dependiendo de la especialidad de cada persona relacionada con esta instalación, se limita a eso, a conocer cómo funciona específicamente su proceso para su especialidad. Sin embargo, al hacer este tipo de análisis, aseguramos que las personas de diferentes especialidades conozcan un poco más de las otras y cómo debería estar operando, lo cual nos genera cierta seguridad en la operación de la instalación. Permite la identificación creativa de riesgos asociados principalmente a reacciones químicas. Al ser estructurado, a ir paso a paso durante el proceso, me permite una identificación mucho más sistemática, mucho más estructurada y fácilmente me ayuda a organizar la creatividad de las personas para poder identificar qué puede suceder. Examina las consecuencias y las causas asociadas a posibles desviaciones. Aquí van a ver que en el HACCP vamos a estar relacionando directamente las desviaciones de procesos a una causa y estas a su vez, las desviaciones, a las consecuencias, y nos va a permitir fácilmente identificar dónde podemos generar acciones o recomendaciones para reducir la probabilidad de ocurrencia de estos eventos. Y por último, permite la identificación clara de salvaguardas. Muchas veces se puede identificar que hay exceso o deficiencia de salvaguardas y durante estos análisis podemos definirlas con cierta facilidad si hay que poner o están sobrando. ¿Qué desventajas tenemos? Requiere de ingeniería desarrollada y con cierto detalle. El HACCP difícilmente lo podemos aplicar en una ingeniería conceptual. Es ya recomendable con ingenierías básicas ya bastante desarrolladas, donde podamos tener cierto detalle de la información de procesos o de planos de los PNDs, que llamamos planos de instrumentación y control. Toma tiempo el análisis multidisciplinario, es un poco dispendioso ya que hay que conocer a detalle el proceso que se está analizando y en esto debe participar el equipo completamente. Es un tema bastante importante. En los HACCP no se deben y no a esta ampliación, que es considerar fallas múltiples. No se puede desarrollar o analizar claramente los encadenamientos de fallas. Se analiza únicamente las fallas independientemente y los resultados dependen del equipo de trabajo que esté participando. Por eso volvemos a hablar de la experiencia del equipo de trabajo. Cuanto más experiencia del equipo de trabajo haya, mejores resultados vamos a tener. ¿Cómo logramos el éxito de un HACCP? Con competencia técnica y entendimiento del equipo, que les estaba hablando. Es importante la experiencia y el conocimiento del equipo. La habilidad del equipo visualizando desviaciones, causas y consecuencias. Es muy importante una interacción muy dinámica con las personas, con lo cual no es recomendable equipos o grupos muy grandes. Evaluando los riesgos adecuadamente. Es muy importante tener las herramientas adecuadas para estas evaluaciones, partiendo de matrices de riesgo aterrizadas a los requerimientos del proyecto, del proceso de la instalación. Tener una documentación adecuada y actualizada y estar disponible durante los ejercicios, inclusive previamente a los ejercicios. Precisión en la información de la ingeniería es fundamental. Cuanto más preciso sea, mejor va a ser los análisis.
Y por último, y no menos importante, un líder fuerte que mantenga el enfoque, que conozca claramente la metodología y que pueda entender claramente el proceso. Ustedes me escucharon hablar de desviación. Es muy importante explicarles qué es esto de la desviación. Como estábamos hablando, el HACCP se basa principalmente en variables de proceso. Variables de procesos tales como flujo, presión, temperatura, nivel, tiempo, etcétera. Las otras variables que puedan tener un proceso. Y a estas palabras, estas condiciones de proceso o variables de proceso se deben combinar con palabras guía que me define la metodología, tales como no, más, que puede ser alto o largo, menos, que puede ser bajo o corto, inclusive puede ser no, esto puede ser similar a no en determinados casos, así como parte de, inverso, contrario, etcétera. Aquí les presento una matriz de las desviaciones que me relaciona algunas palabras guía con algunas variables de proceso y me da un ejemplo de cómo puedo generar estas desviaciones de proceso. Por último, esta es una hoja de datos guía. Como pueden ver, es similar a la que podríamos llegar a tener en un what if. Sin embargo, es muy importante la definición de nodos. Este es un tema que tendremos que mirar ya más a fondo en los cursos que los estamos promocionando de nivel 1 de la técnica HACCP y what if y posteriormente el segundo nivel más avanzado y con más detalle. Pero posteriormente se les dará mayor profundidad en cómo podemos hacer esta definición de nodos, cuáles recomendaciones importantes podríamos llegar a tener para poder definir nodos prácticos y utilizables y cómo hacer la generación adecuada de las desviaciones que podríamos llegar a aplicar a un nodo. Pero partiendo de que ya tenemos estos nodos y las desviaciones representativas a cada uno de estos nodos, simplemente vamos a tratar de identificar con esta desviación, esta apertura de la intención de diseño, qué consecuencias podemos llegar a tener. Aquí en la tabla ustedes pueden ver que pareciera que solo dejamos la opción a una consecuencia, pero esto se puede desagregar cuantas veces se requiera, cuantas consecuencias puedan llegar a tener. Y es muy importante resaltar la consecuencia inmediata. Acuérdense que podemos tener encadenamiento de consecuencias, pero la idea es identificar la causa inmediata y representativa, la consecuencia inmediata y representativa, pero a su vez también la causa inmediata de esta desviación que pueda estar directamente asociada a una consecuencia o a varias consecuencias. Para esto identificaremos las salvaguardas que están asociadas a estas desviaciones y para la evaluación del riesgo determinaremos dónde estaría la afectación, si en personas, medio ambiente, económico, imagen, etc. Se hace esta evaluación con las matrices de riesgo, teniendo en cuenta que la severidad es sin tener las salvaguardas actuando. Las vamos a reconocer, pero no para la evaluación de la severidad, sino para determinar las recomendaciones que puedan surgir. Una vez evaluado el riesgo, verificamos la efectividad de estas salvaguardas, de estas protecciones, y si se percibe en el equipo multidisciplinario que son suficientes para reducir este nivel de riesgo, no se generaría ninguna recomendación. Por lo contrario, si se percibe que no son suficientes, deberán haber recomendaciones a las cuales recomendamos generar una fecha específica de implementación y una persona responsable. Importante, las personas responsables nos referimos a cargos. Recomendamos siempre que se genere un cargo, no un nombre específico de una persona. ¿Por qué? Porque en las organizaciones, las personas podemos cambiar, pero los cargos deben trascender. Si esto sucede, pues vamos a estar perdiendo la trazabilidad de nuestros ejercicios. Ok, entonces voy a abrir 2 minutos para las preguntas que tengan. Espero que les haya servido la información que le hemos estado compartiendo, les haya parecido de interés. Como les comentamos, esta es un webinar introductorio para el curso que estaremos desarrollando el 3,
4 y 7 de agosto vía online, en el cual pues vamos a poder profundizar mucho más cada uno de estos aspectos y cada uno de estos temas que hemos estado tratando, y la idea es poder entregarles las herramientas necesarias para poder participar ampliamente en este tipo de técnicas y sobre todo saber si se requieren o no se requieren en su organización, o en qué momento es apropiado o no poderlas aplicar. Ok, entonces les agradezco mucho su asistencia. Si tienen dudas, inquietudes, requieren ampliación o mayor información, les agradecemos que se puedan comunicar con nuestros correos electrónicos, el servicio@planbex.com o inclusive al info@conceptosas.com. Cualquier información adicional, el contenido que vamos a tener en este nivel 1 de la técnica HAZOP y What If, programada para principios de agosto, se los podemos estar aclarando, y de más inquietudes. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy y quedamos atentos a cualquier requerimiento. Que esté muy bien.